En el año 1921, David Flood, vamos a llamarle David, puesto que estamos en España. David y su esposa Svea eran jóvenes y su pequeño hijo de 2 años dejaron Suecia rumbo al interior de África. Viajaban con otra joven misionera. Estas dos parejas habían sido miembros muy activos, cantaban en el coro de la iglesia. Svea tocaba el violín, era solista también. Habían comprometido sus vidas a llevar el evangelio a las tribus perdidas de África. Estaban llenos de entusiasmo y optimismo al punto que cruzaron las montañas del Congo a golpe de machete para comenzar su ministerio en un lugar todavía indeterminado para ellos. Para su sorpresa, aldea tras aldea se rehusaban a darles entrada, convencidos de que la presencia de aquellos blancos enojaría a los dioses y les traería grandes problemas. Días de llevar sus pertenencias a cuestas, hambrientos, débiles, oraban para que la siguiente aldea del otro lado de la montaña les permitiera desarrollar su ministerio. Pero el jefe de la siguiente aldea aún fue más hostil que todos los anteriores juntos. Les pidió que se marcharan. En su biografía se lee: lucharon para llevar sus pertenencias hacia la cima de una montaña y al establecer las tiendas de campaña sabían que estarían demasiado cansados para levantar campamento otra vez. Decidieron entonces limpiar el terreno y construir una choza de barro, haciendo lo mejor que podían para soportar la hostilidad de los aldeanos. Durante las siguientes semanas de agonía, que se convirtieron en meses, David y Svea Flood lucharon con la lengua suajili y junto a los Erickson trataron en todo lo que podían de acercarse al jefe de la tribu, quien endureció aún más su posición. Los aldeanos tenían prohibido visitar a los misioneros. Solo a un pequeño niño se le permitía ir y venderles pollos y huevos. David estaba sorprendido de la insistencia de su esposa de que, aunque no fueran capaces de entrar a la aldea ni de alcanzar África para Cristo, ella aún podía ganar a este pequeño niño para el evangelio. Así que cada vez que el niño les visitaba, ella le demostraba amor y atención. Hasta que los otros misioneros vieron como un día ella se arrodilló con el niño y le guió en una oración de arrepentimiento. El niño tuvo que guardar como un secreto su decisión de seguir a Cristo, porque probablemente no le dejarían volver a visitar de nuevo a los misioneros. Para los otros, para todos los que conocían a David y a Svea, esta misión fue un fracaso. Un día, los Erickson decidieron dejar a los Flood y volver a la estación misionera que estaba cientos de kilómetros atrás. Más tarde, Svea anunció que estaba esperando un niño. Estaba otra vez embarazada. Sin embargo, ella tenía una salud muy débil y su marido David temía lo peor. Ya era tarde para viajar a través de la jungla del Congo. El niño tendría que nacer en la choza, en lo alto de aquella montaña. El pequeño niño cristiano llevó la noticia a la aldea y sorprendentemente el jefe permitió que una partera de la tribu colaborara en el parto. Cuando el bebé ya estaba en fecha, Svea Flood se contagió de malaria. Cuando la matrona de la tribu llegó, Svea gemía de fiebre. Su niña una niña nació y Svea susurró que se llamaría Aina, un clásico nombre sueco para las niñas. 17 días después, Svea Flood falleció. Desesperado y lleno de una amargura y de una rabia incontenibles, David enterró a su esposa de 27 años. ¿Cómo iba a cuidar él a su pequeño niño de 2 años y a un bebé recién nacido sin ayuda? Contrató a un hombre de la aldea y llevó a sus hijos a la estación misionera, kilómetros más allá,
atravesando la jungla. Para él, para David, había terminado su ministerio, había terminado el Evangelio y puso fin a su relación con Dios. Hasta donde él sabía, Dios le había quitado la vida a su esposa y su ministerio no había sido más que una trágica pérdida. El problema era que al volver a Suecia nadie podía cuidar a su pequeño bebé. Los Eriksson no habían podido tener hijos y David les ofreció la oportunidad de adoptar a Aina. Accedieron gustosos. Ahora David podía volver con su hijo de 2 años a Suecia. Abandonó la estación misionera para nunca más volver. De hecho, al dejar el lugar, nunca volvió su rostro atrás. Antes de que la niña Aina tuviera 1 año, Joel y Berta Eriksson fueron envenenados por nativos y con 1 día de diferencia ambos murieron. Aina se quedaba otra vez sin padres. Fue reclamada por otra pareja de misioneros que ya tenían su propia hija. Cuando Aina tenía 3 años de edad, sus padres adoptivos dejaron África y se establecieron en la ciudad de Minneapolis, estado de Minnesota, en los Estados Unidos. Su nombre sueco, Aina, fue cambiado por un nombre más americano, llamándose Agi. Aina escribiría luego que aún siendo niña, ella sabía que era diferente. Fue conocida como la hija de la misionera que murió en la montaña, rescatada por misioneros que fueron envenenados y realmente, como dice el título de su biografía, era una niña sin país. Con el tiempo, Aina asistió al colegio bíblico North Central, donde conoció a un joven prometedor, Dewey Hurst, que entraba al ministerio. Pasaron los años. Aina no tenía ninguna información de su padre. Sabía poco de su propio pasado. Lo único que sabía era el nombre de sus padres y que eran de Suecia y poco más. No tenía tiempo de pensar en ello. Con un esposo, una familia ocupados en el ministerio, los años fueron pasando. Su esposo había sido nombrado presidente de un colegio bíblico en otro estado. Un día, en forma inesperada, una revista sueca apareció en su buzón. No tenía idea de quién la había enviado y, por supuesto, no entendía el contenido porque no sabía leer sueco. Pero al pasar las páginas, una fotografía acaparó su atención. La foto de una pequeña cruz blanca enterrada en una montaña con el nombre de Svea Flot. Se lanzó al automóvil buscando un profesor de sueco del colegio bíblico. 2 misioneros caminando por la selva llegaron a una aldea en el Congo belga y tomaron esa foto. Es decir, la foto de la revista la habían tomado recientemente 2 misioneros. Averiguando en la aldea, estos misioneros les contaron la historia que reproducían en el artículo de la revista. También contaban que después de que los misioneros se fueron, el niño cristiano, el niño que Svea había ganado para Cristo, solicitó permiso al jefe de la tribu para comenzar una escuela. Gradualmente, este joven muchacho fue maestro y líder de esa escuela. Enseñó el Evangelio a todos sus estudiantes y luego sus padres y hasta el jefe de la tribu aceptaron a Cristo. Ahora esa aldea tenía 600 creyentes y una iglesia muy activa. Todo gracias al sacrificio y las lágrimas de David y de su esposa Svea. Aina no lo podía creer, comenzó a llorar y agradecer a Dios por dejarles saber la verdad sobre sus padres y sobre el sacrificio que habían llevado a cabo. Para el 25 aniversario de su boda, el colegio bíblico les dio al matrimonio Hurst un boleto para visitar Suecia, donde Aina, entre otras cosas, podría buscar a su padre. No fue difícil. David Flot se había casado, tenía 4 niños, pero su segunda esposa también había fallecido.
Ese anciano era ahora un alcohólico, agnóstico, y maldecía a cualquier persona que le mencionara a Dios. Después de una emotiva reunión con sus medio hermanos y con su hermano, sí, de padre y madre, Aina quiso ver a su padre. Sus hermanos no estaban muy contentos de esa idea. Se había convertido en un hombre amargado. Tampoco ellos lo veían mucho y sobre todo David ahora odiaba a Dios. Le advirtieron a Aina: si lo ves, no le hables de cosas espirituales. Cuando escucha el nombre de Dios, estalla de furia. Aina estaba determinada, sin embargo, a verlo. Al fin, fue al departamento de su papá. La puerta la abrió una señora que se encargaba de la limpieza y de atender al anciano. Dentro del cuarto había botellas de licor en cada repisa de la ventana. La mesa estaba cubierta de más botellas. Y en un rincón, escribió Aina en su autobiografía, en un rincón un viejo, pequeño y arrugado estaba en una cama con su cabeza contra la pared. La diabetes y un derrame cerebral lo tenían lisiado en ese cuarto desde hacía 3 años. La señora se acercó y le dijo suavemente, le dijo la señora de la limpieza al padre: papá, tu hija Aina está aquí. Él se dio la vuelta hacia mí, cuenta Aina, y tomé su mano. Papá, dije. Comenzó a llorar. Aina, dijo el anciano, nunca quise dejarte. Está bien, papá, dije mientras tomaba sus manos. Dios cuidó de mí. Se puso rígido y dejó de llorar. Dios nos olvidó a todos, escupió. Nuestras vidas están así gracias a Él. Estuve en África todo el tiempo y solo un niño pequeño se convirtió y después falleció tu madre. Papá, tengo una historia que contarte. No fuiste a África en vano. Mamá no murió en vano. El niño pequeño que ganaron para el Señor creció y toda la aldea hoy conoce a Jesucristo. Hoy, 40 años después, hay 600 personas en ese lugar que sirven al Señor porque tú obedeciste al llamado de Dios de ir al África. David Flood se dio vuelta despacio hasta que sus ojos vieron los míos, cuenta Aina en su autobiografía. Eran ojos de esperanza, deseando que lo que yo decía fuera verdad, deseando que la agitación de su vida por fin terminara de algún modo. Papá, no es una mentira, esta historia es verdad. Tenemos un Dios grande, dijo Aina. Las lágrimas volvieron, comenzó a llorar. Al final de esa tarde, la bondad de Dios lo había traído de nuevo al arrepentimiento y al perdón y restauró su comunión con el Altísimo. Aina y su esposo al fin volvieron a América. Unas pocas semanas después, su papá, David Flood, partió a la patria celestial en paz con su Creador. Luego le contaron a Aina que en las últimas horas de su vida, delirando, no hablaba sueco, hablaba suajili. Déjame darte un apéndice de esta historia. Pasaron los años. Aina y su esposo fueron a una conferencia evangelística, esta vez en Londres. Varios líderes de diferentes denominaciones y asociaciones de iglesias de África fueron a dar sus reportes. Uno de ellos era de Zaire, superintendente de la Asociación de Iglesias Nacionales de ese país. Representaba a 100.000 creyentes bautizados. Habló elocuentemente sobre la difusión del Evangelio en su país. Dijo: tenemos 32 estaciones misioneras, un hospital de 120 camas, varias escuelas cristianas y nuestras iglesias tienen hoy 100.000 cristianos bautizados. Luego Aina corrió hacia ese hombre y le hizo algunas preguntas, una en particular. Les voy a leer lo que ella misma escribió. Señor, ¿conoció usted a un joven
misionero llamado David y su esposa Svea Flot. Ellos eran una pareja de misioneros. Estaban en una estación misionera y lo único que sé es que estaban en la cima de una montaña donde hicieron una casa de barro. Sí, madame, contestó. Yo solía venderles pollos y huevos. Fue Svea Flot la que me guió a aceptar a Jesucristo. ¿Quién es usted? Yo soy la hija de Svea Flot. Yo nací en lo alto de esa montaña. Las lágrimas rodaron por las mejillas de ese hombre. Me abrazó y en su estilo africano me sostuvo y comenzó a bailar, sollozando desde lo profundo de su alma. Muchas veces me pregunté, decía llorando, ¿qué le sucedió a esa pequeña niña cuya madre murió por nosotros? Me dijo, debes volver a la aldea, a tu lugar de nacimiento. Tu madre es la persona más famosa de nuestra iglesia. Ella accedió y después de unos meses, Aina y su esposo hicieron el largo viaje de vuelta a ese lugar tan especial. De hecho, llegaron al lugar donde su padre la dio en adopción a la familia Erickson. En este lugar, ella había vivido y jugado en el barro con sus amigos africanos aprendiendo la lengua suajili. Visitó la tumba de sus padres adoptivos. Llegar a la aldea fue tan difícil como lo fue para sus padres, pero esta vez había cientos de personas que la estaban esperando en medio de un arco de flores. Aina escribe lo siguiente: el pastor de la aldea me guió a la cima del monte, toda la gente siguiéndonos. En la cima había un lugar llano bajo un bosquecillo de árboles. El pastor señaló con el dedo y dijo: este es el lugar donde tus padres hicieron la choza donde naciste. Luego se dio la vuelta y señaló sin decir palabra una tumba rodeada de cemento, una palmera cerca y debajo todo el valle. Una cruz blanca rezaba Svea Flot 1896-1923. Aina escribe: y ahora conozco la cosecha de la semilla que ella sembró. El pastor abrió su Biblia rodeado de cientos de creyentes y leyó una simple línea de los Salmos. El Salmo 126 y verso 5: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. ¡Qué historia! ¡Qué tremenda historia! ¡Aleluya!